comenzamos con una pequeña introducción sobre el particular, para luego entrar ya a definir esas 48 características o cualidades o pasos, ¿no? Para enriquecernos nosotros con que la Torah ya vive en nosotros. Entonces, uno de los aspectos importantes es que la persona se llame una persona Torah, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nuestros sabios quieren decir cuando dicen que seas una persona Torah, ¿no? Entonces, en Pirkei Avot, que es de donde salimos con la idea de los 48 características, en Pirkei Avot, en la ética de los padres, nos dice en el capítulo 6, verso 6, nos dice: la Torah es más grande que el sacerdocio o la realeza, pues la realeza se adquiere con 30 privilegios. Con 30 privilegios. Esto lo encontramos en el Talmud, en Sanedrín 18a, o en Devarim 17.5 también, y en el libro de Samuel, en el primero de Samuel, en el capítulo 8, verso 11, respecto de los 30 privilegios con los cuales se adquiere el sacerdocio, la realeza. Dice: la Torah es más grande que el sacerdocio o la realeza, pues la realeza se adquiere con 30 privilegios y el sacerdocio con 24 obsequios o regalos. Que esto no lo dice el libro de Vayikra, en el capítulo 21, y Bamidbar en el capítulo 18. Mientras que la Torah se adquiere por medio de 48 cualidades. 48 cualidades. ¿Ok? Entonces, miremos un poquitico más alrededor del número 48, porque pues, ustedes saben que ninguno de los números aquí vienen por demás. Desde el número 1 hasta el infinito, pues cada uno va a indicarnos, de acuerdo a la gematria, un mensaje en particular. Entonces, ¿qué nos dice la Kabbalah sobre el número 48? Entonces, en el Midrash, en el tratado de Nedarim es el de los votos, con los cuales nos comprometemos a hacer algo. En el Nedarim 32a y en Pesikta Rabati, el 21.18, encontramos una disputa entre si son 3 o 48 los años de edad cuando Abraham Avino decide renunciar a la idolatría de su casa paterna, de la idolatría de Tera, su padre, ¿no? Particularmente, pues yo me atrevería a pensar, no, fue a los 48 años de edad, ya que pues a los 3 años de edad uno no tiene ese libre albedrío como para uno saber qué es idolatría y qué no es idolatría. Pues a los 7 años ya comenzamos nosotros como a madurar un poquito, ¿no? Y a los 13 pues ya nos volvemos en un bar mitzvah, en una persona que ya ha hecho un pacto con los mitzvot de Hashem. Entonces, yo preferiría pensar en los 48, pero para no dejar de lado a los 3 por esa disputa que dicen nuestros sabios, entonces podemos mirar lo que dicen nuestros sabios sobre el particular, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dicen nuestros sabios? Nos dice, de acuerdo, miremos en el caso de Abraham. Entonces, considerando las dos opiniones, podríamos decir que a la edad de 3 años, Abraham fue desarrollando las 3 características, ¿no? A los 3 años fue desarrollando las 3 características asociadas con él y con los discípulos, con la gente que él convirtió, que fueron una, el Ayin Tov, o sea, el buen ojo, no el Ayin Hara, que es el que ya el Ayin Hara indica es la envidia, ¿no? Y los malos deseos. El Ayin Tov, que esto pues lo debe tener una persona que quiera involucrarse con la Torah. Una persona con Ayin Hara que siempre está mirando lo malo en los demás, juzgando lo malo en los demás. Obviamente hay que establecer la diferencia y el límite, ¿no es cierto? Porque si una persona es un malvado, está haciendo algo malo, y yo por no hacer
allí hará, me voy a callar, pues también estoy cometiendo una verá, un pecado, un error, porque estoy yo mandado a que reconvenga a un judío que está cometiendo una transgresión. ¿Ok? Entonces no hay que confundir eso. Pero es el principio de siempre estar todo mirándolo por el lado malo, con el ojo malo, ¿no? Entonces, Abraham tenía la característica del Ayim Tov, del buen ojo. 2, con el Anavat Ruach. Anavat Ruach, o sea, el espíritu de humildad. Y, por supuesto, la mansedumbre, ¿no? Aunque la mansedumbre y la humildad, pues como que se parecen mucho, pero difieren. De todas maneras, esas eran las 3 cualidades iniciales que Abraham nos muestra desde, digamos, considerando la edad de 3 años. Entonces, en la medida en que ya Abraham alcanza los 48 años de edad, quiere decir que ya adquirió todo el resto que le faltaba, es decir, los 45 restantes, ¿no es cierto? Y juntó los 48 cualidades y de esa manera entonces adquirió la Torah para sí. Que ese es el ejemplo que él trata de transmitirnos a cada uno de nosotros, de abrazar la Torah. Cuando decimos nosotros abrazar la Torah, es precisamente eso. ¿Sí? No es abrazarla y cargarla y besarla y llevarla y hacer un surco con ella bailando. No, no, abrazar la Torah en el sentido total es adquirirla. ¿Y cómo la adquiero? Entonces, ahí eso es un proceso, es un procedimiento y no es fácil, ¿ok? No es fácil. Entonces, ya hablamos de Abraham. Hablemos de otro aspecto también, que la Kabbalah nos lo pone de manifiesto. Los 48 pozos. Los 48 pozos, acuérdense ustedes de Beersheba, toda la cantidad de pozos que nos habla la Torah, que taparon, que volvieron y limpiaron, etc. Allí nos habla 48 veces de los pozos en la Torah, ¿ok? Entonces nos está hablando de 48 pozos, así está refiriendo al mismo pozo, pero 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces en total tenemos que no es por coincidencia que nos está hablando 48 veces de los pozos, de los Be'er, ¿ok? Entonces, según el Midrash, en el libro de Cantares, o sea, en el Shir HaShirim, en el capítulo 4, el verso 15, nos dice, ahí está hablando de un jardín, está hablando, por ejemplo, voy a darles el trasfondo, dice: cuán bellos son tus cariños, oh hermana mía, novia mía, cuán buenos son tus cariños, más que el vino y el aroma de tus aceites, que todos los perfumes. Fluyen miel tus labios, oh novia mía, miel y leche debajo de tu lengua, y el aroma de tus mantos es como el aroma del Lebanón. Un jardín cerrado eres, novia mía, una fuente cerrada, un manantial sellado. Tu tierra de regadío es un plantío de granadas con frutas sabrosas, aleñas y nardos. Nardo, cúrcuma, caña aromática y canela, junto con todo árbol de incienso. Mirra y aloes, junto con todos los principales perfumes. Y dice en el verso 15, que es la referencia que hace el Midrash, que dice: un manantial de jardines, un pozo de aguas urgentes que fluyen desde el Lebanón. Entonces este verso es el que el Midrash lo toma como referencia, porque dice que este verso corresponde a las 48 ocasiones en que la Torah habla de pozos utilizando el término Be'er. ¿Ok? Entonces, por eso decíamos que no es simplemente una coincidencia. Recuerden que cuando estamos hablando en el judaísmo, las coincidencias no existen. Yo creo que ya ustedes conocen el término, ¿no? Nada es coincidencial, ¿no? Sino que todo es causal, ¿no? No es casual, sino causal, que algo lo causó. Entonces, a través de los 48 atributos que pone en lista la Mishnah, podemos entonces penetrar mucho más allá de lo que tiene ahí la Torah superficialmente, que de todas maneras, pues, esa capa superficial es santa, es sagrada, obvio, sí, porque la Torah es sagrada desde el principio hasta el fin.
Pero el punto es que a través de esos 48 canales o virtudes o cualidades o características, nosotros nos podemos meter a través, es decir, traspasamos la capa de esa capa superficial que tiene la Torá. Y entonces nos metemos ya ahí a sondear, a navegar en sus profundidades internas, en sus manantiales, ¿no? Por eso está hablando ahí de manantiales. Entonces nos metemos por allá, el uno se mete por la derecha, el otro por la izquierda, el otro se mete a dar una vuelta por allá. Entonces cada persona, pues recuerden, hay judíos en el mundo y cada quien está en su cuento y el uno se metió bien profundo, el otro está más arriba, el otro está en aquel lado. Es esa la idea. Entonces a través de esos 48 atributos nos podemos nosotros traspasar el lindero superficial de la Torá, que es santo, pero introducirnos dentro de ese regalo, dentro de esa cantidad ¿cómo le diríamos? Metiéndonos con esos 48 pasos, pues adquirimos una comprensión más profunda de la Torá y una apreciación mucho mayor de nuestro propio potencial. ¿Por qué? Porque a la final la Torá, como hemos dicho siempre, pues la Torá nos va a reflejar a nosotros mismos. Es decir, es viéndote tú, Eliyahu, tú quién eres, mírate de frente a la Torá, ¿no? Le hemos dicho, o hemos compartido mucho, que pues en la Torá yo encuentro a Faraón y Faraón soy yo porque pues tengo pinta de Faraón y obro como Faraón muchas veces, ¿no? Obro como Saúl, obro como David, obro como Abraham, obro como cualquier personaje que está en la Torá, ¿ok? Entonces la Torá soy yo. Entonces estos canales lo que nos hacen es que nos ayuda a identificar todos esos secretos, toda esa mística que hay allí guardada, que de otra manera nosotros no la vamos a ver. Por ejemplo, un cristiano, pues él se va a meter a la parte superficial, porque no le han enseñado o no ha querido aprender cuál es ese potencial que tiene guardado. Ya en el momento que esa persona se mete a descubrir, pues obviamente va a adquirir una ganancia enorme y va a poder comprender la Torá en diferentes dimensiones, ¿no? Ya hemos hablado de los cuatro niveles en los cuales nos podemos meter nosotros a comprender la Torá. En el Pardés, en la finca. Recordemos, la finca también nos está hablando de esos cuatro límites. Una finca normalmente tiene 4 límites, ¿no? Siempre le ponemos por el norte limita con el este, con el sur con este, con el este con el este, con el otro. Tiene 4, es como una jupá. Entonces ese Pardés nos está refiriendo también a la Torá, a ese conocimiento que podemos adquirir, un conocimiento superficial o plano, que es el primero, ¿sí? Porque está hablando del Pardés, que es el Peshat, el Remes, Pardés, Peshat, Remes, el Derash y el Sod. El último es el secreto, que ya es lo que nuestros Mekubalim se tratan de meter allí para poder sacar toda esa información que estaba ahí escondida secretamente. Entonces, pero todo eso está para el servicio nuestro, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí tienen ustedes 2 aspectos que vamos conociendo, cómo podemos nosotros descubrir ese potencial. Entonces, a través de Abraham, de quién era Abraham y cómo fue Abraham y qué nos enseña Abraham al respecto, a través de los 48 pozos, ¿no es cierto? Y entonces vemos que en resumen, la personalidad humana, la Torá, nuestros sabios siempre nos han indicado, es comparada con un pozo. La personalidad humana es comparada a un pozo. Pero recordemos que un pozo puede tener agua que a la final, si no se está moviendo, se pudre y huele feo. Entonces cualquiera que llegue ahí, pues va a salir huyendo por el olor que no es nada agradable. Entonces ese es el tipo de personas que nunca avanzaron en la Torá, o que de pronto conocieron la Torá en la manera superficial y se quedaron ahí y ya huelen feo. Entonces el pozo identifica a la personalidad de la persona, valga la redundancia, que quiere subir esa escalera del conocimiento. Entonces, pero ese pozo tiene que tener ese manantial, es como dice la Torá, es manantiales que fluyen agua viva, ¿no? La Torá es el Hayim, es la vida de por sí. Entonces, pero si vemos el pozo, por ejemplo, pensemos en esos pozos antiguos, ¿sí? Que eran redonditos, ¿sí?
que se metía el jarro por allá con un lazo y se sacaba agua. Pues si vemos el pozo, lo vemos la profundidad, pues vamos a ver un poquito de agua allí encima, vamos a decir como 2 metros cuadrados, por decir algo, de 2 metros cúbicos, bueno, digo 2 metros cuadrados en cuanto al área. Pero si lo analizamos mejor, pues vamos a ver que pues, debajo de esa superficie hay una cantidad de agua incontable, ¿no es cierto? Hay una infinidad de activos dentro, subterráneamente, que no tienen fondo. Eso es la Torá, y ese es el principio que nosotros tenemos que valorar. Entonces, mediante la aplicación de esos 48 métodos para adquirir la Torá, que corresponden a esos 48 pozos que se mencionan, que le estoy diciendo que se menciona la Torá, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que provocamos que esas tremendas fuentes, ¿no?, de agua, de esos arroyos, todo ese enorme potencial de crecimiento, hacemos que todo eso venga y se meta, se incruste en cada uno de nosotros, ¿sí? Todo ese potencial viene y todo esto que hacemos, por ejemplo, es un potencial que llega y ¡fuac!, se incrusta en cada uno de los judíos, en cada una de las personas que está adquiriendo el conocimiento de Torah, porque el solo hecho de ver el video con esta exposición, pues ya de por sí está diciendo a la persona, hey, vas a comenzar a recibir crecimiento, porque vas a conocer algo nuevo, ¿no? Y ese es el fundamento de la luz que le fue dada al pueblo judío para que iluminara a las naciones. Entonces, hay algo muy importante, y es que cada vez, y esto yo quisiera hacer un énfasis muy particular, porque cada vez que somos llamados para hacer la lectura de la Torá, me refiero a las sinagogas que se llaman a 7 personas, ¿no?, comenzando por los Cohen, Levín y los israelí, los Yehudim. Entonces, cada vez que una persona de estas sube el Shabbat o el día de fiesta a leer la Torá, a dar la brajá y a abrir la lectura de la Torá por parte del Balcoré, entonces eso allí es algo que tiene un potencial terriblemente fuerte. Y voy a extender un poquitico allí mientras termino el punto. ¿Por qué? Porque ahí se hace alusión a nuestras propias reservas que están ocultas de la espiritualidad, a estos manantiales ocultos de la Torá que todos poseemos cuando vamos a decir esa brajá, esas cinco manifestaciones que siempre leemos, que recuerdan ustedes, los que ya han ido a una sinagoga y saben lo que yo me estoy refiriendo. Cuando la persona se le llama, entonces comienza y proclama, Barechu Adonai Hameborah, Barechu Adonai Hameborah Leolam Bae, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y sigue con la brajá de apertura de la porción, la parashá, que va a leer la persona que está allí, ya sea el maftir o la persona que está encargada de la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque, miren, no en vano nosotros les enviamos a ustedes la parashá semanal con los enlaces, que les enviamos los comentarios de la parashá, les enviamos el resumen, y luego los comentarios por diferentes rabinos de diferentes movimientos. Pero adicionalmente siempre les enviamos los enlaces de las porciones de la Torá que vamos a leer, es decir, las aliyot. Las aliyot son las 7 aliyah que se van a leer, y que cada persona que es llamada va a decir esa brajá de apertura y la brajá de cierre, ¿ok? Entonces, yo consideraría esto pues ya como parte para mis compañeros de estudio aquí en estas clases, porque la gran mayoría pues no tienen la oportunidad de asistir a una sinagoga en un Shabbat porque no hay una sinagoga cerca. Pues entonces, hombre, si tienen esa ayuda de lo que les enviamos, y ahí va explicado
estas son las aliyot de este verso a este verso. Entonces cada vez que se va a leer un verso, entonces diga la braja. Entonces yo consideraría que sería un buen regalo para cada uno de nosotros, de ustedes que no tienen el placer de estar en una sinagoga en Shabbat, que lo apliquen en sus casas, porque si están leyendo la Torah, como regularmente lo hacen, que en casa leen la Torah, toda la lectura de la Torah de la semana, entonces ¿por qué no instituyanlo como una fiesta, ¿no? Ustedes saben que el Shabbat es fiesta, es un día de alegría, y ¿por qué no entonces que para darle más fuerza y para aprovechar esto que estamos aprendiendo hoy, ¿sí? De esos 48 cualidades para abrazar la Torah? Entonces, ¿por qué no que si estamos 2 o 3 o 4 o 5 o 6 en la casa o 7 en la casa, pues maravilloso? Entonces cada quien por orden vamos a decir, de edad, pues se le designe que abra o lea una porción de la Torah. Vamos a decir, lee la bendición, ¿sí? Y termina la bendición y entonces arranca con una aliyá. Y al terminar la aliyá, entonces cierra con la correspondiente braja del cierre de la Torah, ¿ya? ¿Por qué? Porque allí metido en esa bendición que estamos diciendo hay un potencial enorme. Entonces yo les dejo eso como tarea, porque, por ejemplo, que si de pronto van a hacer el bar mitzvah, que no lo pueden hacer en una sinagoga regular, pero ya ustedes decidieron abrazar el judaísmo, que lo que les falta es pues el aspecto legal para finalizar la conversión, pues por lo menos que vayan aprovechando y vayan familiarizándose con las cosas del judaísmo. Entonces que los hijos vayan ya familiarizándose con la lectura de la Torah. La pueden leer en hebreo, ahí nosotros se la mandamos siempre en hebreo, con la transliteración. Entonces les queda mucho más fácil y van a aprovechar todo ese potencial que nosotros que estamos hablando, que está allí metido en esa bendición. Cuando decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet beyahei olam natah betoheinu. Entonces bendito seas tu eterno Dios nuestro, que nos diste la Torah de verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que implantó la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Implantó la Torah dentro de nosotros, es decir, la Torah está dentro de nosotros. Entonces nuestra conexión con la Torah se encuentra aquí, dentro de nosotros mismos. Entonces tenemos que comenzar a sacar, ¿sí?, todo ese potencial que tenemos ahí escondido, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, por eso es que al decir esta braja, pues muchas veces la decimos y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Pero, pues ya por lo menos hoy podemos conocer, hombre, yo estoy diciendo que Hashem me dio la Torah y la implantó en mí, la implantó en medio de nosotros, e implantó en medio de nosotros vida eterna. Es decir, la Torah ya nos la dio, ya la tenemos en nuestro corazón, ya esa vida eterna la tenemos. Entonces comenzamos a conocer, a sacar todo ese conocimiento para caminar sobre ese conocimiento, ¿ok? Entonces yo creo que esa parte es muy valiosa y es muy importante. Ahora, otro aspecto, estamos hablando ahí de los 48 pozos, ¿no? Ahora, los 48 profetas, 48 profetas. Entonces, las 5 partes de apertura de cada libro, que corresponden con los 5 órganos que se utilizan para articular las palabras sagradas de la Torah, que ya ahorita se los explico, ¿no es cierto? Ahí está correspondiendo. Entonces, el número 48 también se puede corresponder a los 48 profetas del pueblo judío, de acuerdo a lo que nos dice la Megilá 14a. La Megilá en 14a. Entonces, ¿quiénes fueron esas personas? Me pregunta que en el caso de ustedes dos, pues entonces los dos se van compartiendo. Si hay 2 nada más en casa, pues se van compartiendo. Y si hay una sola persona que está viviendo solo la persona, pues entonces lea la braja, lea la aliyá, lea el cierre de la braja, vuelva y ábrala, lea la segunda aliyá, ciérrela, etcétera, etcétera. Eso considero yo que es una costumbre bonita, mientras llega el día que está en manos de Hashem, que su voluntad se haga, de que se acerque a una comunidad judía y pueda ya
estar con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros judíos, celebrando su Shabbat, ¿me comprenden? Entonces, eso se puede hacer, ¿ya? Estoy hablando con personas que ya han decidido renunciar completamente a la idolatría, que están ya, abrazaron la Torah, abrazaron el judaísmo como su estándar de vida, ¿ya? Que solamente reconocen a Hashem como el único y uno Dios verdadero, que no tienen ni Mesías ni nada por el estilo, ¿ya? Me estoy refiriendo a este tipo de personas, ¿ya? Entonces yo creo que es una buena causa, una buena idea, ¿no? Para poder avanzar y poder aprovecharle, sacarle todo ese jugo a la uva, ¿no es cierto? Entonces, entonces ya les expliqué, cuando son dos o cuando es uno o cuando son tres, pues se van dividiendo. Entonces, de acuerdo al orden que ustedes se coloquen en casa, ¿no? El propósito es ese, el propósito es leer la brajá, ¿sí? El respeto que merece el poder dar la brajá, y leer la Torah, el capítulo de la Torah. Y de la misma manera, pues también lo hacemos con los profetas, que recuerden ustedes, nosotros le mandamos también el enlace para la lectura de los profetas. También lo pueden hacer de la misma manera, ya que los profetas solamente se lee una sola, es decir, se lee de corrido todo la porción que se ha diseñado para ese día, ¿ok? Entonces ya por eso nos referimos a esos 48 pozos, ¿no? Que nos hablan la Torah. Esos pozos están llenos de agua. La Torah es agua, es el agua viva, es el agua que nos da a nosotros la vida, el sustento, ¿no? Es la energía que nos da a nosotros fuerzas para seguir viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos hablando entonces de los 48 profetas ahora. Entonces, ¿qué fueron estas personas? Entonces, fueron personas que los conocemos, que practicaron las virtudes mencionadas en la Mishnah y que integraron la Torah en cada fibra de su ser. ¿Sí? Es decir, la Torah era parte de su expresión, parte de todo su movimiento. Y eso es lo que en última nosotros debemos buscar, que la Torah sea nuestro motor de vida. Es decir, que nosotros seamos un tren transitando sobre los rieles, y esos rieles son los dos parales que sostienen la Torah, ¿me comprenden? El Etz Hayim y el árbol de vida, con los cuales ustedes ven claramente que la Torah, si la abrimos, se está sostenida sobre dos palos, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, que seamos nosotros ese tren que va caminando sobre esos dos palos, o si lo queremos también relacionar con el arca, que también tenía esos dos palos que se incrustaban dentro del arca, y pues, en ese caso seríamos nosotros cargando el arca encima, sobre esos dos palos, sobre esos rieles que la Torah nos va a nosotros a indicar. Entonces, esas personas, los profetas, pues ellos caminaron sobre esos rieles, ¿sí? Su vida dependió de lo que los rieles les indicaban a dónde se dirigían, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque al tener ellos la Torah dentro de su ser, que en cada fibra de su ser latía, se movía, pues sencillamente era porque pues Hashem Akadosh Baruj Hu implantó su palabra en la boca de ellos, ¿no? Para que ellos fueran su portavoz, para que ellos fueran las trompetas de Dios hacia el pueblo judío, de acuerdo a como lo dice Isaías en el capítulo 59, en el verso 21, y ustedes lo pueden analizar allí, ¿ya? Es la voz de Dios colocada sobre la boca de los profetas, ¿ya? Entonces, por otra parte, los profetas, pues bien sabemos que eran los catalizadores para recordarle al pueblo judío el potencial que tenía el pueblo para que pusieran en práctica los 48 atributos de nuestra Mishnah, ¿no? Lo que estamos hablando aquí, lo que estamos considerando. Entonces, de hecho, en los profetas y sus enseñanzas podemos percibirlas, las enseñanzas de los profetas podemos percibirlas como los 48 atributos, las 48 cualidades para adquirir la Torah. Esto es lo que nos dice a nosotros el Inrei Emet de Magidei Haemet también, que ustedes lo pueden consultar si bien lo tienen.
Entonces, bueno, aquí está la diapositiva de los 48 profetas que les había dicho. ¿Y qué más conocemos? A más de estos dos, de estos tres, de Abraham, de los 48 pozos, de los 48 profetas, las 48 lecturas de la Torá, que esas 48 lecturas se suceden a lo largo del año, pero dijimos, no, pues son 52 semanas, ¿no? Como así, 53 lecturas, ¿no? Pero entonces se nos dice que a pesar de que generalmente suponemos que hay 53 lecturas de la Torá, contando Matot y Masei, pero normalmente ellos siempre se leen juntos, rara vez se leen separado, entonces se leen como uno solo, ¿sí? Entonces en realidad podemos segmentar las lecturas de la Torá en dos componentes. Entonces, número uno, las 5 porciones de abertura de cada libro de la Torá, o sea, las Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y las 48 porciones siguientes, ¿ok? Entonces las 5 partes de abertura de cada libro corresponden con los 5 órganos que se utilizan para articular las palabras sagradas de la Torá. ¿Cuáles son esos 5 órganos? La lengua, los labios, los dientes, el paladar y la garganta. ¿Por qué? Porque al utilizar palabras hebreas, pues estamos utilizando todos estos 5 elementos para formar las letras, ¿no? Por ejemplo, la garganta se usa mucho en hebreo. Lo que pasa es que muchas veces, o aquí en Estados Unidos, pues el sonido es muy leve. Pero en Israel, ustedes van a escuchar que el sonido gutural es bastante fuerte, muy pronunciado, ¿no? Por ejemplo, en Chabad, ¿no? O Baruch, ¿no? Mientras que aquí se dice Baruch, ¿ok? Pero lo que me refiero es que estamos usando esos 5 elementos de nuestro cuerpo para pronunciar la Torá. Por eso decimos también de que, hombre, si estamos utilizando estos 5 elementos para santificar algo, que es la Torá, pues hombre, acostumbrémonos a no usar esos mismos 5 miembros para hacer Hilul Hashem, para hablar cosas en contra de Hashem, denigrar el nombre de Hashem, hablar porquerías. Acostumbrémonos a hablar cosas santas, cosas como decíamos ahora, en el caso de Abraham, que Abraham, una de las virtudes que tuvo de los 3 años fue el Ayin Tov, el buen ojo, no el Ayin Hará, el mal ojo. ¿Me comprenden? Entonces, eso depende de nosotros. Yo sé muy bien que hay una costumbre que viene de España, ¿sí? De estar en las ventanas mirando, criticando, haciendo Ayin Hará, ¿sí? Mal ojo, deseándole el mal a los vecinos, etc. Pero son cosas que hay que corregirlas. Están en nuestra piel, están en nuestra información, pero nosotros tenemos la capacidad de corregir eso. Cada cosa que está en nuestra vida, estamos en la capacidad de corregirla. Y eso es lo que la Torá, estas 48 cualidades nos vienen a hablar a nosotros. Entonces, están en nosotros, algunas las estamos haciendo, otras desconocemos, u otras no es difícil, pero ese es el asunto, el poder nosotros trabajar para poder esa parte positiva siempre esté dominando a la parte negativa. ¿Me comprende? Eso es una tarea nuestra. Eso no es una tarea de que, ay, venga hermanito, vamos a orar por usted y el juiqui, y que viene el espíritu de sí sé cuándo y lo va a poseer y ya usted va a dejar de decir porquerías. No, usted va a dejar de decir porquerías porque usted le da la gana de dejar de decir porquerías. Eso es así de simple. Usted tiene que trabajar para dejar de decir porquerías. ¿Ya? Eso no es que porque va a venir un espíritu y le va a sacar ese espíritu de porquerías, ¿no? O como se oía mucho decir por ahí, que me daba risa de aquellos que dicen, no, que están orando o van a orar por alguien para sacarle el espíritu de nicotina, ¿no? ¿Cuál espíritu de nicotina? El tipo es un vicioso al cigarrillo, pues es el que tiene que hacer la fuerza para dejar de estar fumando porque le está causando un daño terrible a sus pulmones. Pero es él, eso no es ningún espíritu que venga allí o se aprisione de él, no. Es él la persona que tiene ese hábito. Son hábitos, son mañas, son cáscaras que va formando la persona sobre él. Pero entonces él tiene el poder de revertir eso, es fuerza de voluntad. Eso hace parte del libre albedrío, ¿no? De lo contrario, pues estaríamos hablando de que
de que Dios está formando aquí Vicentes, que camina porque ven a la gente, ¿me comprenden la idea? Entonces, esas 5 partes pues se están refiriendo es a lo nuestro, que las tenemos que usar con santidad. Que si de pronto se nos salió en alguna circunstancia un madrazo, como decimos, bueno, pues se salió un madrazo, qué pena, que me embarré, pero una vez en la vida, ok, ¿ya? Pero que sea consuetudinario, que sea permanente en la persona, que ya lo ve por costumbre, pues hombre, terrible. Modifica tu comportamiento porque no estás haciendo Kiddush Hashem, no estás haciéndole santidad al nombre de Hashem, sino por el contrario lo estás poniendo como por el suelo. Porque si las personas saben, oye, pero tú estás aprendiendo Torah, tú dices ser judío y resulta que tu manera de hablar es asquerosa, pues hombre, estás transmitiendo una mala idea, ¿me comprende? Entonces por eso nuestros sabios se refieren a esos 5 órganos de poderlos manejar nosotros. Y por eso lo que vamos a verlas detallados, estos 48 virtudes. Entonces, las 48 partes siguientes, cada enseñanza es un enfoque único de servir a Dios. Corresponden a los 48 profetas que también proponen libremente su propio enfoque para el servicio divino. Es decir, los profetas nos hablaron, nos dicen, nos indican, nos exhortan. Entonces nosotros pues obedezcamos lo que los profetas nos están diciendo también, que simplemente es una ampliación de lo que la Torah, Akadosh Baruj Hu nos entregó a través de Moisés, nos ha estado diciendo durante todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el Zohar sobre el particular? ¿Qué nos dice el Zohar sobre el particular? Miremos aquí. Aquí estamos hablando entonces en la nota que les estoy pasando sobre los profetas, que simplemente obraban era porque pues, Dios les colocaba en la boca de ellos lo que ellos tenían que hablar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el Zohar? Según el Zohar, ya ustedes saben qué es el Zohar, por supuesto. Los 48 profetas se nutrieron o se nutren, si lo queremos poner en vida activa, vida de hoy, porque la Torah y los profetas y la Biblia en general, el Tanaj hebreo es un libro de hoy, para este momento. Se nutren de 48 gotas sagradas, que son manifestaciones de santidad, que emanan del río que fluye del Edén. Eso es lo que nos dice el Zohar. Los 48 profetas se nutren de 48 gotas sagradas que son manifestaciones de santidad que emanan del río que fluye del Gan Edén, del jardín del Edén, del paraíso. ¿Ya? ¿Por qué lo decimos? Porque la Torah lo establece. Entonces, así como la Torah lo establece cuando dice Benahar yotzeme Eden lehashkot et hagan umishan yiparet bejayale arba'a rashim. Y un río salía de Edén, del jardín del Edén, para regar el jardín. Y de allí se dividía y formaba 4 brazos. Eso es lo que nos dice en Génesis 2:10. ¿Ya? Pues fíjense ustedes que no es simplemente que nos está hablando del río, ya geográficamente. Si era un río y tal, y el Tigris, el Éufrates, etc. No, aquí está yendo mucho más allá, mucho más profundo. No es simplemente el sentido de los 4 ríos, de los 4 brazos del río. No, esto tiene un mensaje más potencial adentro. Entonces, por eso la Torah lo establece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un río está fluyendo constantemente. ¿Sí? Como lo está indicando por el tiempo que está usando, que les decía que es siempre tiempo presente. Y un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía y formaba 4 brazos. Entonces, ese río que está fluyendo constantemente nutre e inspira a los grandes del pueblo judío. Entonces, ¿quieres ser un grande judío? Entonces, déjate nutrir, déjate inspirar por esos ríos, por esos manantiales que la Torah está dispuesta a entregarte. Entonces, volviendo a nuestro tema anterior, destacando el papel de las 53 porciones de la Torah, que es lo que leemos a lo largo del año, que son las que nos inspiran a nosotros, inspiran a todo el pueblo judío y sus profetas, observamos que en el mérito de hacer caso a las lecciones impartidas por estos 53 métodos para el servicio divino, porque si leemos la Torah y leemos la Parashot, las 53 en el año, pues son los métodos, los caminos que estamos usando nosotros para acercarnos, para abrazar la Torah, ¿ya? Entonces,
Por el mérito de estos 53 métodos para el servicio divino, vamos entonces a disfrutar de un ambiente enrarecido del jardín del Edén, cuyo valor numérico es 53. ¿Sí? Es decir, vamos a meternos en un mundo raro, en un mundo desconocido para nosotros, en el mundo del Gan Edén, en el mundo del jardín del Edén. Gan, Edén. Entonces, Gan, las palabras que se utilizan en hebreo son la Gan, que es la G, o sea, la Gimel, y la Nun, Gan, ¿no? El valor numérico de la gematria de Gan es 53. Entonces, 53 parashot conectadas con Gan Edén. Entonces, eso es la belleza que tiene el de poder nosotros. Por ejemplo, si todo un año, vamos a decir, bueno, ya el año judío nosotros ya lo comenzamos atrás, ¿ok? En este caso tendríamos que comenzarlo cuando terminó Rosh Hashanah, cuando terminó Yom Kippur, y ya iniciamos con la lectura de Bereshit, ¿ya? No podríamos decirlo que ya ahorita que en este año, porque este es un año civil, no tiene mucho. Pero entonces, si iniciamos con Bereshit y terminamos ya con Bereshit, porque normalmente el año lo terminamos con Bereshit también, entonces vamos a ir a mirar una diferencia enorme. Como mucha gente a veces me dice, More, es que desde que decidí yo comenzar a estudiar, a recibir conocimiento de Torah, mi vida me ha cambiado terriblemente, pero para bien, naturalmente. Algunos pues me dicen, More, la cosa se me puso fea. Y bueno, pues está el plomero está haciendo un trabajo, el carpintero está haciendo un trabajo, hay gente que está trabajando contigo, entonces no te afanes, habían cosas por arreglar, ¿no? Muchas veces se asusta y dicen, no, pero ¿qué pasó? Yo estaba antes en otra religión y me iba mejor, ahora pues me metí yo al judaísmo ortodoxo y resulta que se me vino el mundo encima. Es eso, es porque alguien está trabajando y arreglando las tuberías que las tenía malas, estaban contaminadas, ¿no? Entonces, cuando hay arreglos, pues imagínense ustedes, en una casa nosotros contratamos a alguien que nos venga a reparar la tubería o los pisos, pues va a volver la casa patas arriba, ¿no? Se vuelve uno loco, ¿no? Eso a veces pasa con muchos, porque alguien, pues ese alguien es Akadosh Baruj Hu, que está mandando a fuerzas para que se arreglen ciertas cosas que esta persona pues venía trabajando mal y ahorita decidió él cambiar de caminado, ¿ok? Entonces, el Zohar pues es muy claro en ese sentido que nos explica que a través de las lecturas de la Parashá, de las 53 que tenemos, de las 53 semanas, pues entonces vamos a adquirir ese gan, ese jardín, ¿no? Y ese jardín pues también lo podemos nosotros relacionar con esa finca, con ese pardés, ¿no? Porque jardín y pardés también tienen mucha similitud, en el sentido de que encierran un lugar sagrado, un lugar de cultivo, un lugar demarcado para ciertos propósitos. Bueno, estos puntos que les estaba diciendo son los que me he tomado yo prestados del rabino Joseph Stern, que él hace un análisis sobre Pirkei Avot, que eso van a tener ustedes la cita aquí enseguida. Ya para analizar la de Dalet y Nun de Edén, Aleph, Dalet y Nun, pues ya será en otra oportunidad que lo analicemos como Gan Edén. En este momento pues el análisis que estamos haciendo es sencillamente hacia el Gan, hacia el jardín, ¿ok? Hacia el jardín, donde el jardín es el que tiene todo el potencial, ¿no? Edén pues ya era el nombre que tenía el jardín, ¿no? Pero jardín en sí es la finca se puede llamar la gloria es el nombre de la finca, ¿me comprenden? Pero la finca en sí es el potencial, es donde están las vacas, donde están los cultivos, el arroz, el maíz, el sorgo, etc. ¿Ya? Entonces es la finca, es el jardín en este caso, por eso la referencia que hace el rabino es sobre el Gan, ¿de acuerdo? Entonces, ya vemos entonces que, a ver, les paso yo la siguiente diapositiva.
Muy bien, ahora entonces, ahora sí podemos entrar. Ya tenemos entonces unas bases muy sólidas sobre cómo, qué es, mediante qué, o qué nos da a nosotros como ese abrebocas para adquirir la Torah, para abrazar la Torah, ¿no? Entonces, Lejaim. Entonces, digamos, la primera que nos dice Pirkei Avot, Betalmud. ¿Saben qué es Talmud? ¿No? Talmud es el estudio. Entonces, Betalmud, el estudio, la primera cualidad, el estudio. Entonces, estas son las cosas por las que una persona goza de los dividendos de este mundo, mientras que lo principal sigue siendo para la persona gozar en el mundo venidero, en el Olam Jabá. A saber, que es honrar a los padres, gustar hacer obras de misericordia y hacer la paz entre dos personas, ¿no? Pero el estudio de la Torah, dice el Talmud en Shabbat 127a, el estudio de la Torah es igual a ellos. Entonces, estamos viendo aquí que honrar a padres es un mandamiento con una promesa enorme. Hacer obras de misericordia, darse de acá, es hacer obras de misericordia, darse de acá, ¿no? Entonces, honrar a los padres es un acto de, cuando se involucra se da acá, pero se involucra también el amor, la compasión, y sembrar el shalom entre las personas, ¿sí? Crear paz, crear ese shalom habayit, crear esa paz en el hogar. Pues, hombre, si somos personas que estamos tratando de crear paz y no la guerra, así entiendan que la idea es contraria, pues, hombre, si se busca el fin de buscar la paz, son estas tres cualidades, pero la Torah, el estudio de la Torah que estamos refiriéndonos, de acuerdo a lo que nos dice el Talmud, es igual a estos tres aspectos. Y estos tres aspectos son tremendamente grandes, tremendamente fuertes. Es decir, honrar a padre y madre, pues bárbaro. Darse de acá, pues imagínense ustedes que son tres aspectos, son los que nos mantienen a nosotros en comunión con el cielo, que es la Teshuvah, la Tefila y la Sedaká. Y hacer la paz, es decir, el Shalom, pues imagínense ustedes que todo el giro que nosotros le damos a la Torah siempre va a estar alrededor del Shalom. Es la terminación de la bendición de Akadosh Baruj Hu que le entregó a nuestros hermanos Kohanim, que ustedes conocen, ¿no? Entonces, Shalom es algo muy importante dentro de los estándares de vida judía, que hay que perseguirlos. Pero, vuelvo y repito, una característica es el estudio de Talmud, de la Torah, el estudio de la Torah. No es simplemente ir a la sinagoga y escuchar el Shabbat allá, no, es esto, es venir y estudiar, aprender, tomar notas, crecer en ese conocimiento. Entonces, primera característica de Talmud, ¿okay? El estudio. Número 2, Shmiat Haosen, el oído atento. Por ahí dicen oídos atentos, ojos despiertos, oídos atentos, dice por ahí un dicho, una marca. Oído atento. ¿Oído atento a qué? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor Adonai es nuestro Dios, el Señor Adonai es uno y único, ¿no? Shmiat, oído atento. Estar atento a que no hay otro Dios sobre la tierra, a que diariamente al menos tengo que proclamar la grandeza de Dios esas 2 veces diarias. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kibod Malkuto Leolam Vaed. ¿Okay? 2. Entonces, Shmiat Haosen, un oído atento. Oído atento, pues a lo que le están enseñando a uno, a lo que el rabino le está diciendo, a lo que el rabino le está enseñando. Una cita, en Génesis 12:7. Adonai, Hashem, oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Ya? Adonai oyó la voz del muchacho. Entonces, tenemos que también tener un oído atento
para poder escuchar la voz de Dios. Porque si nuestro oído está obstruido, nunca vamos a escuchar la voz de Dios. Y nunca vamos a tener redención, ¿no? Entonces, la número 2, oído atento. Oído atento. Entonces voy a ver si se las voy pasando acá. Bien, ahí ya tiene. Entonces, primera, Bet Talmud. Número 2, Shmiat Haosen, o sea, oído atento. ¿De acuerdo? Tercera, Arihat Sefatayim. Arihat Sefatayim, hablar articulado. Hablar articulado, es decir, saber hablar. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? No, hablar de tiro cantinflesco, pues realmente nunca uno se da a expresar. ¿Ya? A mí ustedes se dan cuenta que yo muchas veces, y esta puede entenderse como un error, de pronto una falta de respeto, pero siempre le estoy preguntando, es una coletilla, reconozco que es mal usada, porque a veces algunos se sienten y dicen, no, pero yo entiendo, yo no soy bruto para no entender. No, es que es una coletilla que uno usa, una muletilla mejor. Siempre me entendieron, ¿no? Me hice entender, ¿no? Para uno repetir, me gusta repetir. ¿Por qué? Porque me gusta hablar articulado, que se entienda y que se sepa qué es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Eso es una cualidad. Y sobre esto, sobre Arihat Sefatayim, de hablar articuladamente, ¿no? Hay 7 características que tipifican al tonto, al zoquete, y 7 al sabio. Hay 7 características que tipifican al zoquete y 7 al sabio. Las personas sabias no hablan en la presencia de aquellos que son más sabios que él. ¿Ah? Oh, es que yo creía que yo sabía, que yo tenía conocimiento. Y bueno, generalmente, miren, cuando yo les cuento de mi motu propio, cuando yo inicié mis estudios ya hace varios años, creo que hace más de 4 o 5 años con mis rabinos, estudios ya serios con ellos, pues yo era callado. Yo pensaba, ¿cuándo será el día que llegue que yo pueda meter la cuchara? ¿No? Pero ahora no puedo. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense, pues estos son sabios, gente con mucha sabiduría. Yo no la tengo. Pero Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que ya ahora, pues si ustedes se fijan en uno de esos videos, a veces pues meto las de caminar. Pero pues ya pues ellos mismos pues me han pedido mis opiniones en medio del estudio que estamos haciendo. Y entonces, pero antes guardé silencio, ¿ya? Y dejaba que ellos hablaran, para yo no ir a quedar como un zoquete, ¿ya? Que eso es lo que está hablando, lo que hablan nuestros sabios. Que o soy sabio o soy un zoquete, un necio, ¿ya? Entonces las personas sabias no hablan en la presencia de aquellos que son más sabios que él. Por lo menos si van a hablar, pues le dirían al sabio si le permitirían decir algo, y el sabio le preguntaría sobre qué es, no sobre esto. Entonces seguramente habrá un intro primero, ¿no? Ellos no interrumpen las palabras de su amigo. Pero mira que te estoy diciendo, no, pero mira que... Entonces comienza una batalla entre palabras y la otra persona ni escucha lo que la otra persona le está diciendo. Pero fíjense ustedes, pero aquí no me están hablando a mí de Torah. Ojo, esto aquí no está hablando de Torah. Aquí está hablando de las palabras de un amigo, y eso sucede mucho. Que alguien está hablando, dando una explicación, o a veces uno los ve en los casos estos juzgados que ve uno ahí en la televisión, ¿no? Yo creo que ustedes conocen mucho a Caso Cerrado, ¿no? De una loquita cubana. Y así hay por montones hay casos de esos juzgados. Entonces que está hablando el uno y la otra le está replicando y los dos hablan y ninguno de los dos entiende. El juez tiene que decirle, bueno, se calla al uno y escucha al uno, o qué pasa. Entonces no hay que interrumpir cuando el amigo está hablando. Hay que dejarlo que hable y exponga. Y luego ya terminó de exponer, entonces ahora sí hablo yo. Yo le di el derecho de hablar, ahora que me den el derecho de contradecir o de repuntar o lo que fuera, ¿ya? 3. Ellos no responden a toda prisa, sino que... ¿Qué me preguntaste? Responde. Espera, déjame, estoy pensando.
para no irla a embarrar, para no ir a meter las de caminar, ¿ya? No responden a toda prisa, ¿ya? Salomón también se refiere a esas personas, ¿sí? Los que responden rapidísimo. 4. Preguntan lo relevante, ¿sí? Lo que vale la pena, no lo que a veces no está en el caso. Y yo les digo, yo ese error lo he cometido, porque yo muchas veces en nuestros estudios, ya metiéndonos a hablar de estudio de Torah, de Talmud, pues de pronto pregunto algo que en el momento puede parecer irrelevante, pero resulta que es que ya mis rabinos se han dado cuenta, no, es que Eliyahu es mecubal y a él le gusta estar haciendo conexiones allá con Kabbalah, con Gematria, con esto, o se está yendo mucho más lejos. Ya yo me conocen. Antes ellos no me conocían y entonces pues me miraban, eso no es relevante, no es lo que estamos hablando. Y está bien, pues gracias, ¿no? Me aguanto, ¿no? Pero tuve que aceptar mis regaños, pero ya ellos luego me fueron conociendo de cuál era mi estilo, que mi estilo pues también es diferente al de ellos, obviamente el de ellos son superiores a mí, el cielo a la tierra, pero que mi aporte también es interesante, ¿no es cierto? Entonces, preguntar lo que es relevante, ¿ya? No lo que no viene al tema, mejor déjalo quieto. Responden al punto, son concisos. ¿Y cómo te fue anoche? No, pues, ¿sabes qué? Acabo de llegar pero te pregunté cómo te fue anoche. Y a veces sucede eso. A veces las personas, ¿cómo se llaman? Bueno, hay a veces es cierto que en el metabolismo de las personas sucede que no se centran en lo que uno les está diciendo. Ya son disfunciones que ocurren en las personas. Pero en general, este tipo de personas, no las que disfuncionales, sino el tipo de personas que no son disfuncionales, pero que responden es otra cosa, lo que uno le está preguntando, eso no lleva a ser una persona sabia. Entonces estamos hablando del hablar articulado, es decir, del tercer punto de la Ahirat Sefatayim, ¿ok? Responder al punto, ser concisos, ¿ya? Responder a las preguntas en secuencia ordenada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en Hanukkah? Estoy bien, me ha ido bien. En Hanukkah, pues, la pasé divino, maravilloso. Y eso sucede mucho en los chats, que allí, pruébenlo ustedes y verán. De pronto uno comienza a tipear. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue anoche? Y comienzan respondiendo por la última pregunta. Por favor, respondan en el orden que se les entregó. Eso nos hace sabios. Y ahí caigo yo también muchas veces, ¿no? Entonces yo trato de no caer en eso. Pero es una buena cosa no caer ahí, ¿ok? Entonces, responder a las preguntas en secuencia ordenada. ¿Ya? Otro, de lo que no han oído hablar, dicen, no lo he oído, no me consta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a meter ya en la Lashon Hara. Entonces, eso hace una persona sabia. De lo que no han oído hablar, dicen. Y acuérdense que en lo que oímos hablar también tenemos que tener cuidado, porque si vamos a oír decir la Lashon Hara, cosas malas de alguien, si te vienen a buscar y te dicen cositas malas de mí, entonces ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Evadan ese tipo de personas porque se van a comprometer con la Lashon Hara. Otro, admiten la verdad. ¿Sí? ¿Se equivocaron? Hay que admitir la verdad. Pero no, es que yo tengo la verdad. Y siguen enfrascados en su idea y saben que la embarraron. Pues hombre, admitan la verdad. La embarraron, se equivocaron, pidan disculpas. Eso hace una persona sabia. Lo contrario a estos, pues como dijimos, tipifican al soquete, al necio, ¿ya? De acuerdo a lo que nos dice Pirkei Avot 5.9. Entonces, yo creo que estos son elementos que nos ayudan a nosotros a descubrirnos, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos desarrollándonos frente a los demás? ¿Ok? Esa es la tercera. Estábamos hablando de la tercera, que es Arihat Sefatayim. Arihat Sefatayim.
La número 4, Binat Haleb, Silhut Haleb. Binat Haleb, Silhut Haleb. Corazón, un corazón perceptivo y con entendimiento. Es decir, lo que es una comprensión intuitiva. Yo te he dado corazón sabio y entendido, dice el libro de Reyes. Binat Haleb, Sichlut Haleb. Y a mí se me olvidó que estábamos grabando en la otra plataforma. Qué pesar, se perdieron tres puntos de lo que estábamos hablando en la introducción. Entonces, la cuarta, que es Binat Haleb, Sichlut Haleb, un corazón perceptivo y con entendimiento. Yo te he dado corazón sabio y entendido, dice Hashem en el libro de Primera de Reyes 3:12. Número 5, pues estamos en 5 de las 48, ¿no? Todavía nos faltan 43. Yirat Aima, temor y temblor. Temor y temblor. ¿Qué nos dice el Salmo 23:4? Tu vara, Aima, y tu callado, Irá, me infundirán aliento. Bonito, ¿no es cierto? Tener temor y temblor. Entonces tenemos que aceptar que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. Tu vara es, pues, la varita, el golpecito, hey, estás mal, o que esa es la vara, la punta. El callado, esa vara o ese callado tiene dos puntas, uno que es la punta, la directa, y otra que es la que se encorva, ¿recuerdan? Que es la que usa el pastor, que es una encorvadita. Esta es para enderezar, y esta, la encorvadita, es para sacarlos de los líos en que se meten, ¿no? Entonces tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento es vida, es ruach, es espíritu, es haim. ¿Okay? 6. Anabá. Anabá. Y esto sí que es tremendo, porque Anabá es humildad. Humildad. El orgullo va antes de la ruina, la arrogancia antes de la caída. Es mejor ser humilde y estar entre los humildes que compartir el botín con los soberbios. Dice Proverbios 16, 18 al 19. Anabá, humildad. Y recordemos que la humildad, pues, fue una de las grandes características de Moshe Rabbeinu. ¿Recuerda? 7. Simha. 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 Alegría. Gozo. ¿No? Nada de estar armando bochinche. No estar cogiendo la botella de ron, de tequila y vamos, estamos contentos. No, esa no es esa simha. Es la alegría del corazón, es estar contento con todo. Hay momentos difíciles, estemos contentos porque Akadosh Baruj Hu es nuestro protector, Él es nuestro pastor, nada nos falta. ¿Sí? Eso es simha, alegría. Así será, dice el Salmo 5:12, así será a todos aquellos que se refugian en tu regocijo. Vendrán a gritar siempre de alegría y tú les abrigarás. Que los que amen tu nombre se regocijen en ti, dice el Salmo 5:12. 8. Tahará. Tahará, recuerden ustedes Tahará, Mispajá. Tahará es pureza. Pureza. Ser uno puro. Aquellos que aman a un corazón puro y es cortés en el discurso, tendrá al rey como un amigo. ¿Ya? Entonces, aquellos que aman a un corazón puro, es decir, que nunca está con esas ideas engañosas o haciendo triquiñuelas en su mente para ver cómo enlaza a los demás, ¿sí? Cómo ver cómo les saca la plata, cómo a la final él es el beneficiado de todo. No, el que va con un corazón puro y es cortés en el discurso, que se tiene respeto con todos, ¿sí? Tendrá al rey como a un amigo, dice Proverbios 22:11. Bonito, ¿no es cierto? Muy bonito, creo yo. ¿Qué más ver antes de que se nos termine el tiempo?
Nueve. Shinush Jajamim. Shinush Jajamim. Atención a los sabios. Atención a los sabios. Una persona que estudia por su propia cuenta no es lo mismo que uno que estudia con un maestro, con un profesor. Dice el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, 111. Entonces siempre hay que buscar estudiar con alguien que sepa más que él, ¿ya? Con un sabio. Así la persona no se considere sabia, porque es que el estudiar solo hace que la persona ya se llene de ego. Y eso es lo que ha ocurrido, porque comienzan a fundar sectas. Y ya entonces comienzan a fundar y ya aparecen con títulos de rabinos, falsos por supuesto, y montan sinagogas y le engañan a la gente. Entonces, Shinush Jajamim, atención a los sabios. Presten atención a los sabios. Ayuden a los sabios también a desarrollar su obra también. ¿Ya? No los dejen solos. 10. Dibuj Haverim. Qué bonita palabra, ¿no? Haverim, Shalom Haverim. Dibuj Haverim. Cercanía con los amigos. Shalom Haverim significa los amigos de la paz, ¿no? O la paz entre los amigos. Entonces, Dibuj Haverim. Cercanía con los amigos. Y aconteció que el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Pues Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Primera de Samuel. Bonito eso, esa amistad que existió entre estos dos personajes. Mucha gente lo ha interpretado malévolamente. Yo lo interpreto de una manera muy limpia, muy digna, muy pura. Fue un amor entre dos hermanos. El uno daba la vida por el otro. Y eso es lindo, ver uno que de pronto le dice a uno, un talmid, maestro, yo daría mi vida por usted, como hicieron los talmidín del rabino Akiva, o los talmidín de tantos rabinos que dieron su vida también, y ellos se entregaron con ellos. Eso es lindo. Eso es Dibuj Haverim, la cercanía de estar uno con sus amigos, ¿ya? Pipul Hatalmidim, otra palabra que también es conocida por ustedes. Pipul Hatalmidim, la discusión entre los talmidim, entre los estudiantes, pero entusiasta, ¿sí? Estas discusiones que a veces que ustedes comienzan a discutir ahí, pero discusiones sanas, obviamente, no estar ahí echándose pestes y cosas, no. Esas discusiones que motivan, que elevan, que ayudan, ¿no? Ay, me gustó lo que dijiste porque me inspiró y no sé qué. Interesante. Esa se llama discusión entusiasta con los compañeros de estudio, o sea, Pipul Hatalmidim, ¿no? Por eso es que se han dado cuenta que siempre los dejo que no me vean la cara por ahí a mí, porque no, entonces el more se va a molestar. Y no aparezco de novia cuando vamos a comenzar la clase, precisamente para eso, para dejarlos que conversen ustedes. Yo a veces estoy mirando ahí que están ustedes escribiendo, que están conversando. Me parece maravilloso, genial, que los alumnos estén conversando temas de Torah, temas bonitos, temas relevantes. Eso se llama Pipul Hatalmidim, discusión entusiasta con los compañeros de estudio. El rabino Hama, hijo del rabino Hanina, dijo, lo que está implícito en el verso, el hierro agudiza al hierro, que dice Proverbios 27-17, nos dice que así como una pieza de hierro se afila con otra, así dos estudiosos se afinan la mente, naturalmente, unos con otros por la discusión de la ley, de la Torah. Eso es lo que dice el Sefer HaHagadá, leyenda de los judíos. Repito, el hierro agudiza el hierro. Entonces, eso es bonito, esa discusión entre talmidim, porque se va agudizando la mente con el estudio de la Torah. 12. Yishub Bemikra. Yishub Bemikra. Deliberar. Deliberar. Porque su deleite está en la ley del Eterno, y en la ley de Dios medita de día y de noche. Qué lindo es estar siempre pensando uno deleitándose uno en la Torah. Eso lo dice el Salmo 1.2, ¿no? Porque su deleite está en la ley del Eterno, y en la ley de Dios medita de día y de noche. Eso se llama Yishub Bemikra, deliberar, estar uno deliberando ahí las cosas de Dios, pensando en lo que Dios tiene escrito en su Torah. ¿Qué más vemos? 13. A ver si logramos cerrarlas. Mishnah.
Ya ustedes saben que Mishnah significa es repetición. Entonces la idea es del punto 13 es que aprendamos por repetición. Por eso muchas veces estoy repitiendo, porque en la manera en que repetimos, aprendemos. Entonces, repetir, repetir, repetir. Enséñales fielmente a vuestros hijos, habla de ellos en su casa y en su camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Que dice en el Deuteronomio 6:7, ¿recuerdan? Cuando después de decir el Shema y recuerda las palabras que yo te mando, para que lo escribas en los postes, a eso se está refiriendo, eso es Mishnah, eso es aprender por repetición. 14, Miyut Sejorá. Miyut Sejorá, moderación en los negocios. Ya esta parte entra con los negocios que estamos haciendo allá afuera. Hay 8 cosas de las que un poco es bueno y mucho es malo. Ojo, hay 8 cosas de las que un poco es bueno y mucho es malo. Viajar, aparearse, es decir, tener relaciones, las riquezas, trabajo, vino, sueño, bebidas condimentadas y medicinas. Así dice el Talmud, el Tratado de Gittin. Eso se llama Miyut Sejorá, moderación en los negocios. Moderación en los negocios. Pero fíjese usted, no está teniendo medicina, relaciones sexuales, riquezas, trabajo, vino, sueño. Miyut Sejorá, para tener en cuenta. Otro, 15, Miyut Derech Eretz. La moderación en las cosas del mundo. La moderación en los caminos del mundo, sería literal, ¿no? Entonces, las generaciones anteriores hicieron el estudio de la Torah su preocupación regular y su trabajo diario su preocupación ocasional. Eso fueron las generaciones anteriores. Es decir, la Torah, su preocupación regular, y el trabajo diario, su preocupación ocasional. Y tuvieron éxito en lo uno y en lo otro. Pero las generaciones más recientes han hecho su trabajo diario, su preocupación general, y su estudio de la Torah, su preocupación ocasional, y no han tenido éxito ni en lo uno ni en lo otro. A veces vienen a las clases, a veces no vienen. Yo creo que esto nos está diciendo mucho a nosotros. Yo creo que esto es un jalón de orejas muy bonito para cada uno de nosotros. ¿No creen ustedes? Yo no les quiero jalar las orejas. ¿Ya? Es lo que nuestros sabios nos han dicho. ¿Right? ¿Qué más vemos? A ver, como para cerrar con broche de oro. Yo había dicho que 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, esta me va a quedar mal porque la puse como 13 y 14 y es 16 y 17. Miyut ta'anuj, moderación en los placeres. Miyut ta'anuj, moderación en los placeres. La moderación en los placeres del Olam Hazé, o sea, del mundo actual, de este mundo contante y sonante que vemos aquí. Eso es lo que debemos moderar, pero tenemos que maximizar los placeres del Olam Habá, es decir, de lo que va a venir. Pero eso fue cuando venga. No, es que eso lo vamos viviendo aquí mismo. Nosotros podemos vivir el Olam Habá aquí mismo. ¿Cómo? El placer que proviene de servir a los demás. Para mí es un placer servirles. Es decir, yo estoy viviendo el Olam Habá de anticipado. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hago sedacá, estoy viviendo el Olam Habá de anticipado. Cuando yo estoy visitando a un enfermo, estoy viviendo el Olam Habá de anticipado. El placer que proviene de servir a los demás. Eso es Miyut Ta'anuj, moderación en los placeres. Y por último, para hoy, porque no nos da para más el tiempo, Miyut Shaina, moderación en el dormir. Ah, caray. Ahora sí que me fregaron. Me voy de la clase. Moderación en el dormir. ¿Hasta cuándo dormirán allí perezosos? ¿Cuándo van a despertar de su sueño? Un poco más de sueño, un poco más de sueño, un poco más asimismo abrazándote en la cama. Dice Proverbios 6, del 9 al 10. Hay que ser moderados en el sueño. No lo digo yo, lo dicen nuestros sabios, lo dice la Mishnah, lo dice el Talmud, lo dice el Tanaj, lo dicen los Proverbios, etc. Son cosas por las cuales nosotros debemos tratar de
de trabajar. Estas son todas cosas de trabajo que tenemos que estar desarrollando. Porque es la manera en que vamos entonces conquistando uno de los, ya leímos, ¿cuántos fueron? 13, 14, 15, 16, 17 puntos. ¿Ya? 17 puntos de los 48. Fíjense usted, yo creo que en estos 17 no pasamos ni una, ¿no? o ustedes me dirán, sí, sí. Bueno, de pronto ustedes sí podrán pasar. Yo la verdad, yo no alcanzo a pasar ni una, ¿no? Pues ya les dije al principio, pues todas las embarradas que he cometido, ¿no? Pero la idea es esa, la idea es de mirar nosotros. Si nosotros tenemos la Torah, es para que la Torah nos muestre, hey, eres un malvado, corrígete. Entonces, todas estas cosas, todas estas cualidades que estamos viendo es para eso, para verlas, recordarlas y trabajar con ellas. No es colgarlas allí, escribirlas, ay, se me olvidó, ¿qué fue lo que el Moré enseñó? Ah, no, yo no me acuerdo. No, pues eso me parece que enseñó esto. Son cosas para que trabajemos nosotros, porque esto nos van a ayudar a nosotros a abrazar la Torah, a adquirir la Torah. Que Kadosh Baruj Hu sea misericordioso con nosotros y nos ayude a que todos estos puntos que hemos estudiado esta noche nos sirvan para hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestra psiquis y en nuestra Yeser Tov, que domine nuestro Yeser Hara.